Hola, muy buenas tardes. Soy Andrés Grimicou, director ejecutivo de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Bienvenidos a todos a nuestro auditorio virtual. Como ustedes saben, seguimos conectados con nuestras actividades en formato online, nuestros cursos, nuestros talleres, nuestra tienda y este tipo de conferencias abiertas a través de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a presentar este libro, El Ditela, Historia íntima de un fenómeno cultural, editado por Paidós y escrito por Fernando García. Este libro, además, les cuento que ya está a la venta en nuestra tienda, tiendabellasartes.com.ar. Lo pueden adquirir y se los mandamos a su casa. Pero para presentar este libro y hablar un poco sobre este fenómeno cultural, el Ditela, tenemos a un invitado especial. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Bueno, lo que voy a hacer es un recorrido por 50 años del Ditela, que se cumplen del cierre del Ditela, se están cumpliendo este año, en 2021, a partir de 50 imágenes que forman parte de mi trabajo de investigación que están incluidas en el libro El Ditela, Historia íntima de un fenómeno cultural. Así que, sin más prolegómenos, voy a empezar con el recorrido, esperando no ser muy vertiginoso. Bueno, esta primera imagen que estamos viendo, que es del año 60, y es aquí al lado, justamente, en el querido Museo Nacional de Bellas Artes. Ustedes pueden ver de izquierda a derecha a Guido Ditela, el más joven de la foto y el único con pelo. En el centro está Leonello Venturi y en el otro extremo Jorge Romero Brest, que entonces era el director del Museo Nacional de Bellas Artes. La foto lo que está mostrando es la deliberación entre Jorge Romero Brest y Leonello Venturi, que era italiano, para elegir el premio de pintura nacional de 1960, que se realizó por primera vez aquí en el Museo de Bellas Artes, a la par de una muestra de una parte de la colección Ditela, de 74 obras más o menos, que luego fue incorporada a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, bastante más tarde, y una muestra del italiano Alberto Burri, que era como un artista muy contemporáneo en ese momento. Así que arrancamos aquí mismo, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esta segunda imagen es de la Virgen de Auvergne, una talla policromada en madera del siglo XII, que formaba parte de esa muestra y que es actual patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes. Más o menos les cuento que la colección Ditela empezó más o menos hacia 1943, cuando Torquato Ditela, el empresario exitoso, creador de Siam Ditela, decide invertir en arte y recurre a los servicios de Venturi, que era un historiador ya consagrado. Los dos habían estado en el frente antifascista contra Mussolini, se conocían de ahí, y Venturi como que rastrea obras por Europa y Nueva York para la colección de Ditela, que, bueno, esta imagen lo que muestra es que se remonta a los fines de la Edad Media, al Imperio Carolingio, nada menos, ¿no? Bueno, para darles una idea de la amplitud de la colección Ditela, de lo que abarcaba, que son como 400 años de historia, les estoy compartiendo acá de mi investigación en el archivo Ditela la factura de venta de Shooting Star de Jackson Pollock, que también se puede ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, una obra de 1947, cumbre del expresionismo abstracto, que Guido Ditela compró a la galería suiza Bayeler de Basilea, o Basel, en $37.000, cifra para hoy absurda para un Pollock, que para que se den una idea, en 2015 se vendió en $23 millones, una obra más o menos del mismo tamaño, en la galería Sotheby's. Bueno, en la foto vemos a Juan Carlos Di Stefano. Esta foto es posterior, es del año 71. Yo voy a ir, no soy cronológico, como no es cronológico mi libro, en la exposición no es que voy a empezar, empezamos por el principio, pero no necesariamente vamos a estar respetando la cronología, sino en zigzag.
Juan Carlos Di Stefano es un reconocido escultor que representó a Argentina en la Bienal de Venecia, pero bueno, también, digamos, es uno de los grandes diseñadores gráficos de la Argentina, sobre todo por su trabajo como director del Departamento de Diseño Gráfico del Instituto Di Tella, y él fue uno de los, quizás el primer empleado que tuvo el Instituto Di Tella. Él había llegado convocado por un concurso de Siam que cumplía un aniversario y buscaba un afiche, y Di Stefano ganó el concurso y ahí quedó ya integrado a la mesa chica de Guido Di Tella y Torcuato, que habían fundado el instituto en el año 58, a 10 años de la muerte de Torcuato padre, justamente, ¿no? Bueno, para que vean más o menos el contagio que había entre la publicidad y los artistas en esa época, muy Mad Men. Esto es una publicidad de Siam en la revista Primera Plana, donde Siam era un habitual avisador. Y el diseño gráfico es nada más y nada menos que de Rómulo Machió, quien luego va a ganar el premio Di Tella 63 internacional. O sea, le ganó a artistas muy importantes de esa época como Larry Rivers, o algunos ingleses también. Y después tuvo su muestra individual en el año 68 en el Di Tella. Bueno, justamente este es el primer diseño de Di Stefano oficial para el Instituto Di Tella, que es el catálogo de ese primer premio, eso que les conté antes, cuando se exhibió en las salas de Bellas Artes el primer premio Di Tella, la muestra de Alberto Burri y la colección Di Tella. Bueno, justamente él eligió a la Virgen, por eso lo había mostrado antes, también llamada Virgen con Niño. Creo que es un nombre muy genérico del arte de esa época, pero se conoce también como Virgen de Auvergne. Perdón, pero mi francés no es muy bueno. Y eligió ese recorte para el catálogo. Otro dato interesante es que la foto de la reproducción de las obras es de nada más y nada menos que de Grete Stern, que había sido convocada por Romero Brest para el departamento de fotografía, para crear un departamento de fotografía en Bellas Artes, a partir de que él asumió como primero interventor y luego director en el año 55, ¿no? Grete Stern tenía vinculaciones con la Bauhaus, la escuela de diseño y arte alemana, y es interesante ese puente entre la Bauhaus y el departamento de diseño del Di Tella, que ahora, bueno, voy a explicar un poquito más. Justamente, lo que quería mostrarles era algunos afiches icónicos del departamento de diseño del Instituto Di Tella, al que yo le doy bastante más importancia que la que se le ha dado en la historia del arte, porque considero que forma parte de lo mismo. Luego digamos, de la labor de Tomás Maldonado, que prácticamente es el que instala la idea de diseño gráfico en Argentina, es el equipo de Di Stefano el que lo lleva, digamos, a su máxima expresión, porque lo saca del laboratorio del arte y de la academia y lo pone en la calle. Esto que estamos viendo, piensen que era un afiche de vía pública del premio Di Tella 64, y lo genial de la idea de diseño de Di Stefano era que trabajaba con muy pocos elementos, sobre todo con la tipografía como forma. Fíjense que él no pone una obra del premio para ilustrar, él solamente él comunica el mensaje a través de la tipografía, y con ese trabajo que hace con las tramas. Bueno, esto lo van a leer en el libro, tampoco les voy a contar todo porque si no todo el mundo se va a quedar con esta charla y no es la idea es que les interese el libro. Hay un accidente en un taller, digamos, de impresión que le da a él esta trama y que hizo que, bueno, otro de los que formaban el departamento de diseño eran Rubén Fontana, que sigue activo en el diseño, y Juan Andralis, que murió hace bastante. Andralis llamaba a este afiche el Partenón de los afiches, nada menos, ¿no? Hay una cosa interesante en el diseño, en el equipo de diseño del Di Tella, que es para mí el área que, digamos, une todas las experiencias tan disímiles del Di Tella, porque uno a veces se queda pensando que en el Di Tella solo se veía arte pop. Bueno, eso es una idea un poco cristalizada que no es para nada real. Y entonces, tanto los afiches o los programas de mano de música electroacústica, de las obras de teatro o de experiencias audiovisuales como esta que estamos viendo, que ahora voy a explicar,
o de artistas contemporáneos, o inclusive de arte precolombino, que hubo muestras también, pasaban todas por ese mismo tamiz de diseño. O sea que eso le daba ese carácter diteliano a cualquier experiencia que se hiciera en el Ditela, ¿no? Bueno, lo que tenemos en imágenes el afiche, el programa de mano en realidad del Mixed Media Show, que era como una especie de darle otro nombre al happening, que se llamó Beat Beatles, que es un juego de palabras, y que se hizo en ocasión del 5º aniversario del debut discográfico de los Beatles con el sencillo Love Me Do, editado en Argentina como Los Grillos, en una primera edición, y después, bueno, al poco tiempo cambiado el nombre. Y esto es algo absolutamente único. En ningún lugar de arte del mundo se festejó el 5º cumpleaños de los Beatles. Esto lo hicieron Roberto Jacobi con Miguel Ángel Telechea y un tercer integrante que ahora no estoy recordando. Pero bueno, tengo el libro acá, lo puedo buscar, si no hay problema. Si me disculpan un segundito, porque quiero nombrarlo y olvidé su nombre y no está bien. Daniel Armesto, ahí está. Daniel Armesto, entonces, Miguel Ángel Telechea, Roberto Jacobi, que es el que más tendría importancia en la historia del arte luego, armaron esto que no se sabe bien qué es y que en el libro está reconstruido en base a documentos del archivo, fotos, que nunca se habían visto fotos hasta ahora, y algunos testimonios. Todo da idea de que fue una especie de fiesta de cumpleaños justamente, pero muy, muy disparatada. Y este diseño es de Rubén Fontana. Bueno, justamente para probar lo que decía recién, les muestro algo totalmente distinto. La tapa del catálogo de la muestra retrospectiva Berni 1922-1965, la muestra más grande que tuvo Berni en vida, hasta que luego de muerto Bellas Artes le organizó, digamos, su primera retrospectiva en 2 años de su muerte, creo, sí, más o menos, 2 o 3 años de su muerte. Y bueno, el diseño es de Stefano y de Rubén Fontana. También un poco esto viene a poner en tensión esa idea de que Romero Brest solamente estaba mirando lo nuevo. Berni, que era un artista ya consagrado, Romero Brest le dio a Berni el mayor lugar para exponer que había tenido en su vida hasta entonces, y Berni a su vez le dio su obra más desafiante. O sea que fue un buen trueque, podemos decir. Otro ejemplo de la variedad de elementos que el diseño del Ditela era capaz de comunicar es la tapa de uno de los 2 discos. El Ditela tuvo una corta vida como sello discográfico asociado en este caso a Ten Records, pero bueno, salía, digamos, del Ditela. En este caso es Música Argentina Contemporánea, volumen 1, que son todos los compositores del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, que ahora lo voy a explicar más adelante, que componían música, digamos, concreta y electrónica, con la asesoría también de Gandini y de Francisco Krefl. Y luego hay un álbum de piano de obras de Debussy tocadas por Jorge Zulueta, que son los 2 discos editados por el Ditela, con esa tapa que tiene mucho del estilo entre lo que se llamaba op art, arte óptico, y algo medio pop también, a pesar de que no tenga nada que ver la música que está en el disco, ¿no? Bueno, voy a entrar ahora, vamos a tratar de hacer un poco de arqueología y entrar a lo que es el sitio del Ditela, Florida 936/940, como constan los planos que están en AISA, y a los que, digamos, yo conseguí acceder luego de una larga negociación. Lo que tienen en pantalla es el plano de la sala principal del Ditela, del Centro de Artes Visuales, lo que se le decía museo también, a pesar de que no funcionaba de esa manera. El plano está armado para la exposición Experiencia 67, o sea, es como están ubicados los artistas, ahí se puede ver Lamelas, Paxa, Stopani, bueno, Jiménez, Cancela Mesejian, Boni. Pero bueno, en realidad lo puse como un símbolo un poco de lo que era ese lugar, ¿no? El lugar que empezó, el primer plano es de más o menos 1897,
y era de una familia que se llamaba Roca, una familia terrateniente. Fue cambiando de dueño luego de los años, al final más o menos de los años 30. Y hay algo curioso que yo encontré, es que allí mismo, durante 2 años, entre 1924 y 1926, funcionó la Asociación Amigos del Arte, en la que tuvo una participación destacada Victorio Campo, por ejemplo, y por donde pasaron muchos artistas, digamos, de lo que era la vanguardia de los años 20, que de algún modo tiene alguna relación con el Di Tella, solo que la Asociación Amigos del Arte tenía, digamos, estaba respaldada por la riqueza, digamos, de la oligarquía terrateniente, y el Di Tella fue claramente un producto de la burguesía industrial argentina. Bueno, ese edificio lo alquila Siam en los años 50 como una especie de showroom para las siambretas y otros, sobre todo creo que se vendían ahí las siambretas. Y luego en el 63 es que luego de una refacción hecha por Clorindo Testa se transforma en el edificio del Di Tella, que lo están viendo ahí en estos contactos, donde se ve la entrada vidriada, tipo Miss Van der Rohe, y luego algunas oficinas de lo que era el Di Tella. La foto es más o menos, es del 64, o sea, un año después de su apertura, cuando el edificio, en realidad el local, pertenecía a la familia Duo, la misma del palacio, y el alquiler era muy caro y se fue haciendo cada vez más caro hasta ser insostenible. Y la familia vendió la propiedad ya en el año 70, pero hasta noviembre del 71 les dejaron tener ahí las máquinas de lo que era el laboratorio de música electrónica. No se preocupen si no entienden alguna de estas cosas, porque todas van a aparecer a lo largo del recorrido. Bueno, voy a explicar un poco el organigrama del Instituto Di Tella, la parte por ahí más burocrática, pero que en realidad tenía que ver también con la aventura de la vanguardia. Tenemos en pantalla a Enrique Oteiza, que fue el director del Instituto Torcuato Di Tella entre el 58, o sea, cuando se fundó sin sede, simplemente con un estatuto, y el 69, que es cuando él renuncia, en desacuerdo con la idea de Guido Di Tella de cerrar los centros de arte de Florida, justamente. Bueno, Oteiza era un ingeniero, había estudiado en Estados Unidos, y fue, digamos, el baluarte del carácter interdisciplinario y sobre todo, podría decir, libérrimo de la experiencia diteliana, al delegar absolutamente en los 3 directores que ahora vamos a ver a cada uno en particular, el poder de decidir y no interferir en la programación, y además un defensor acérrimo de los artistas cuando se puso pesada la dictadura de Onganía, más a partir, digamos, del 67, sobre todo en adelante, con el Di Tella, y con las inspecciones policiales que eran permanentes. Esto es comprobado en el archivo interno del Di Tella, cómo Oteiza escribía a los medios, inclusive pidiendo retractaciones y defendiendo a sus artistas, cosa que no fue muy común después, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces lo que yo llamo los 3 mundos. El primero es el del Centro de Artes Visuales, que era capitaneado por Jorge Romero Brest, a quien vimos en la primera diapo o slide. Romero Brest, a quien yo llamo el mandarín modernista, había hecho su primera aproximación al mundo cultural en Amigos del Arte, en el Cine Club de Amigos del Arte, y luego había fundado lo que se llamaba la Asociación Ver y Estimar, que fue un lugar muy importante en tanto a la circulación de ideas en los años 50, y era obviamente un defensor del arte moderno, acérrimo, y entra, digamos, deja Bellas Artes en el 63 para sumarse a la muy tentadora oferta de los Di Tella, que pagaban más que el Estado, pero además luego de haber tenido, digamos, un conflicto con la cesión de obra de Bernaldo Quirós. Y en el Di Tella él se maneja a sus anchas, se posiciona, digamos, en la escena mundial del arte, en la cual ya tenía un nombre, y realmente se convierte en una especie de árbitro de lo que, digamos, tenía que marcar el compás de lo nuevo en la escena argentina, y también como posiciona al Di Tella como un lugar
para recibir lo nuevo de afuera, ¿no? Sobre todo a través de los premios Di Tella. La foto es de Samir Makarios y es un retrato excelente. Y esto que les decía, él va como haciendo pasar la historia muy rápido. Él consagra primero al informalismo con los premios, luego a la nueva figuración, que gana un premio Noel, luego, Machol Internacional, que es más importante. Y de ahí ya directamente se consagra a Marta Minujín. Y luego toda la apuesta es al pop art y termina prácticamente desbordado por el conceptualismo y el arte más politizado ya hacia fines de los 60. Pero absolutamente dejando invadir el lugar por todo lo nuevo. El otro director que estamos viendo en esta serie de contactos es Roberto Villanueva, director del Centro de Experimentación Audiovisual, el CEA, también la foto es del 64, la otra del 65. Roberto Villanueva venía de Córdoba, era un arquitecto, pero que no ejerció prácticamente y que había hecho una experiencia en el grupo de teatro de arquitectura, que por ejemplo fue un grupo muy interesante porque fueron los primeros en estrenar la primera versión en español de Esperando a Godot, se hizo acá en Buenos Aires y la hizo de Beckett, ¿no? Y la hizo Villanueva con Petraglia y otros actores, con Jorge Petraglia. Y él es convocado, digamos, para dirigir la parte de... que se le dice la parte de teatro, pero en realidad era una cosa bastante más expandida, que no tenía nada, que terminó... el resultado fue algo totalmente distinto a la escena teatral de Buenos Aires de esa época, tanto a la oficial como a la más, no existía lo underground, pero a la más off por ahí. El Di Tella no era off, sino que era central, pero su programación realmente era muy, muy underground, para usar términos posteriores. Y él abrió paso, digamos, a Griselda Gambaro, por ejemplo, como dramaturga, con el estreno del Desatino en el 65. Y luego a corrientes muy revulsivas del teatro, como el Living Theatre, que también después les voy a mostrar un ejemplo, el teatro del absurdo y el happening, y cerrando ya en los 60, transformó también la sala en un lugar más de lo que era el circuito del Café Concert, ¿no? Con artistas que también voy a comentar luego. El último de los directores que voy a presentar es el Mundo Ginastera, que era el director del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales. Ahí lo vemos, una foto muy extraña que encontré en el archivo, rodeado de máscaras africanas. En el año 66. Ginastera llega al Di Tella consagradísimo. Quizás de los tres era el más consagrado internacionalmente, por ser un artista que había seguido, un poco para explicarlo rápidamente, el camino de un Gershwin en Estados Unidos, o sea, fundir la música académica, erudita, clásica europea con las raíces folclóricas, en su caso de Argentina, ¿no? Ginastera tenía una relación muy fluida con Estados Unidos y sobre todo con una persona de la parte de cultura de la Fundación Rockefeller, que era John P. Harrison, que es a través de él que se consiguen los fondos para crear este Centro de Altos Estudios Musicales, que bancaba a una cantidad de más de 20 becarios bianuales de toda Latinoamérica para que estudiaran en Buenos Aires y compusieran, en un programa único en Latinoamérica en esa época. Ni Brasil tenía esto, ni México. Y además para crear el Laboratorio de Música Electrónica, que ya vamos a ver fue también un hito absoluto del Di Tella. Es el único de los tres, digamos, espacios que nombré donde está esta inversión, digamos, de una fundación norteamericana. En ese momento esto estaba inscripto en la Alianza para el Progreso, que era un programa que había lanzado Estados Unidos. Y la intención era ubicar como spotlights en Latinoamérica que compitieran de algún modo con la influencia cultural que estaba teniendo la Revolución Cubana, que era muy nueva en ese momento. Entonces muchas veces se piensa eso, ¿no? Como hay como teorías conspiranoicas de que la CIA le pagaba a Marta Minujín o cosas por el estilo, como pudieron ver, no
no, eso no fue así. Y la realidad es que el Rockefeller eligió un lugar súper neutral, como era este centro de altos estudios musicales, muy, muy académico, que no tenía prácticamente contagio con la comunidad, y lejos estaba de poder influir políticamente. No solo eso, sino que la mayoría de los becarios eran de izquierda, y en el libro yo cuento la historia de Ariel Kuznir, un becario que había trabajado en la Filarmónica de Cuba, entre el 61 y el 66, más o menos, 67, vuelve a Argentina con mujer y una hija y no conseguía trabajo en ninguna orquesta por los antecedentes de haber estado trabajando para una orquesta oficial de la Revolución. Sin embargo, Ginastera lo acepta y él es becario de los últimos 2 años, con lo cual estas ideas hay que trabajarlas y desentrañarlas porque si no quedan cristalizadas, que es lo que yo trato de evitar en el libro. Bueno, vamos a abrir una parte importante del recorrido que es Floridanópolis, que es el nombre de una civilización que yo inventé para mi investigación. Como pueden ver, como en toda civilización hay restos como de alfarería. En este caso lo que sería una vasija, digamos, podría ser una vasija, no sé, chipcha o diaguita o qué sé yo. No, es una tacita del bar moderno que estaba a la vuelta del Ditela, colección de Néstor y Norma Vidal, quizás la única que queda en Buenos Aires. Yo, la verdad, me arriesgo a decir que debe ser la única que queda en una vitrina en el Bajo Flores. Y bueno, el bar moderno era un lugar, digamos, donde confluía absolutamente todo. Los publicistas, los escritores, los poetas, los artistas del Ditela, los que iban a ser los primeros artistas de rock argentino, los que iban a ser hippies, los que eran mods. Bueno, nada, turistas, marineros que bajaban porque esto estaba muy cerca del puerto, que estaba muy activo en esa época. Entonces pasaba de todo, pero pasaban muchas cosas, germinaban en el bar moderno. Vemos acá una foto, fíjense, esta instantánea de una mesa del moderno donde tenemos a Roberto Jacobi, que es el que está sonriendo, que me cedió la foto muy gentilmente, y el que está leyendo con anteojos es Rubén Santantonín, a quien me voy a referir un poquito más adelante, y como buen arqueólogo, digamos, yo no soy arqueólogo, pero bueno, en este libro soy arqueólogo pop. Yo para calcular, fechar la foto, le puse circa 1967, por sobre todo la ropa de las chicas que aparecen en la foto, ¿no? Que me parece que no puede ser antes de eso. Bueno, lo que vemos es, por un lado, la tapa de una revista del grupo Opium, que era un grupo de poetas del bar moderno. Es para mostrar, quizás, yo creo que hay 2 emergentes artísticos que son intrínsecos al bar moderno. Uno es el grupo Opium, que después estrena su obra Jaspium en el Ditela, en el 67, que tampoco nadie sabe muy bien qué fue, porque fue una especie también de happening con música de Carlos Cutaya y dirección de Norman Brisky, pero que Norman Brisky no recuerda haber dirigido nada cuando le pregunté. Y el otro es Manal, el grupo, bueno, de rock argentino, ¿no? El primer grupo en cantar blues en castellano. Bueno, otro lugar para mí muy importante en este mapa imaginario de Floridanópolis que tiene el Ditela en su centro geográfico es la Galería Lirolay, que estaba sobre la calle Esmeralda, muy cerca, todo por ahí. Y lo que vemos es un afiche de la muestra colectiva La Muerte de 1964, donde aparece la figura de Edgardo Jiménez como diseñador de su generación, ¿no? Por un lado estaba el diseño del Ditela, el de Fontana, el de Di Stefano, y luego estaba el de Edgardo Jiménez, que era muchas veces el elegido por los artistas para que le hiciera los afiches de las muestras, ¿no? Es un camino totalmente contrario. Jiménez tampoco ponía obras de los artistas en los afiches, sino que hacía una interpretación quizás más artística del concepto de la muestra, ¿no? Esta es una muestra donde aparece en toda su dimensión lo que yo llamo la Nouvelle Vague de Lirolay, que ahora vamos a ver uno por uno, con un gran colado que es Antonio Berni, que era el único artista de otra generación que había sintonizado con la vanguardia del Ditela. Bueno, los voy a ir mostrando. Bueno, la primera de ellas es Delia Cancela, y la foto es en su taller de Núñez. Está posando con un retrato de la actriz inglesa Rita Tushingham,
en una serie que dedicaba Cancela y Mesejian a íconos de la cultura pop, de la moda. Acá la vamos a ver junto a Pablo Mesejian y Ricardo Martínez Paz, un amigo de la pareja, con, bueno, nada menos que Bob Dylan, que se cumplieron 80 años hace muy poquito. Y yo no dudo de que hubiera una pintura así de Bob Dylan realmente en otro lado del mundo. Y bueno, con la nube como elemento central, ¿no? Cancela y Mesejian empiezan firmando obras por separado, pero en el 64 se unen y ya firman todo como dúo hasta que, bueno, viajan, luego se consagran con el diseño de modas en Londres, hasta que después se vuelven a separar como artistas en París ya en los años 80. Bueno, esta no era una pareja, pero en ese momento estaban bastante cerca, Edgardo Jiménez y Dalila Pusovio, en el año 67, con un look bastante impactante. Ellos habían trabajado como trío junto con Charlie Esquirru, que era la pareja de Dalila Pusovio, que en realidad se llama Delia, pero bueno, el sobrenombre se lo puso Charlie, aunque también hay otra historia en el libro, que es que Dalila le dijo un día a Delia Cancela, con quien competía muchísimo, que no podía haber dos Delias, que ella se tenía que cambiar el nombre, y Cancela le dijo que no, que se lo cambiara a ella, que ella no se lo pensaba cambiar. Así que bueno, hay que ver cuál es la historia, esas son las dos versiones. Jiménez, Dalila Pusovio y Charlie Esquirru, en el 65 habían puesto lo que se llamaba un póster panel, habían utilizado un espacio de publicidad con un cartel que ya es legendario, que decía ¿por qué son tan geniales?, que hacía que toda la gente se parara a mirarlos sin saber quiénes eran ellos, ¿no? Era una genialidad de arte pop en vía pública. Bueno, acá sí vemos una obra de Charlie Esquirru presentada al Premio de Itela 65, que es La Pirámide de Saturno, una instalación, cuando nadie hablaba de instalaciones, que tenía inclusive música concreta hecha por Miguel Ángel Rondano, que era como el que hacía el Nino Rota de la Nouvelle Vogue esta de Lirolai, ¿no? Que componía música para muestras en base a collage y todas estas ideas de la música concreta que se estudiaban y se desarrollaban en el mismo Ditela. Una obra, por ejemplo, para mí, de las mejores de este grupo es Zapatos Doble Plataforma, una instalación de Dalila Pusovio que fue presentada al Premio de Itela 67. Lo que se ve es la reconstrucción que ella hizo en los años 90, porque como ella no ganó el premio, y la historia prefiero que la lean en el libro, de la bronca ella destruyó a golpes, a martillazos, la instalación en el mismo Ditela, presagiando lo que iba a pasar un año después en Experiencia 68, y entonces la tuvo que rehacer, como muchas obras de esa época que eran consideradas efímeras, se rehicieron en los años 90, ¿no? Otro referente de Lirolai, o por lo menos de los que pasaron primero por Lirolai y luego desembocaron en el Ditela, es Alfredo Arias, en ese momento Alfredo Rodríguez Arias, hoy Alfredo Arias, le respetamos su actual decisión. Ahí en el backstage, se lo ve en el backstage de la obra Futura, en el Centro de Experimentación Audiovisual, en el 68, que inventa, digamos, una suerte de teatro pop, que él, lo que menos le interesaba era, digamos, la puesta teatral, sino crear como cuadros de arte plástico y entre la moda y el cine en tiempo real y en vivo, ¿no? Tampoco era happening, o sea, es una cosa absolutamente particular, y cualquiera que haya visto una obra de Arias reciente tiene que darse una idea de que esto es como la raíz que después fue quizás moderando un poco, pero que en este momento era quizás mucho más radical en el lenguaje y bueno, el vestuario siempre era muy impactante. Recurrió a Cancela y Mesejian como vestuaristas. En este caso, el vestuario es de Juan Estopani, que es el tercero que está con el pucho en la mano. Había sido su pareja antes. Y Arias realmente es uno de los artistas más talentosos que tenemos, digamos, en Argentina. Vive en París hace mucho, pero es nuestro. Otro de las ramas que confluyen en el Ditela venía de la Alianza Francesa, donde Arias también había trabajado en la parte de escenografía, pero donde sobre todo se gestó el grupo Danza Actual, formado por Ana Camien, Marilú Marini y Graciela Martínez, que en esta foto están presentando el primer espectáculo que hicieron en el Ditela, que se llamó Dance Bouquet, donde ahí hacían
esos personajes que eran sacados de historieta. Un segundo que voy a buscar la diapo. Eran Marvila, la Mujer Maravilla, contra Astra, la superpilla del planeta Ultra. Realmente cuando yo encontré esto me hizo pensar directamente en los años 80, en las Baby Squids, las Gambas al Ajillo, e inclusive el Ballet Ricotero, que era un grupo que acompañaba a Los Redondos muy al principio, cuando eran algo muy distinto a lo que se transformaron después. Era realmente muy avanzado y era todo un concepto muy diferente para la danza, ¿no? También tenía la misma idea de Arias, o sea, transformar el teatro, así como la plástica se había transformado con el pop, también que no fuera, la idea de ellas era que no fuera ni danza clásica, ni lo que se llamaba danza moderna, sino otra cosa, la danza actual, que después también se le decía, digamos, en el momento danza pop. Bueno, de las tres, digamos, quizás la que hizo el show más legendario fue la cordobesa Graciela Martínez, que en ese momento era pareja de Antonio Seguí, que se llamó Jugamos a la Bañadera, donde bailaba dentro de una bañera. Ahí podemos ver la foto, que es una de las imágenes icónicas del Ditela, ¿no? Que muestra hasta dónde se podía llegar en un escenario en ese momento. Esto se hizo en el 66. Ella, inclusive en ese momento, ya estaba en París y le estaba yendo muy bien, pero de todos modos, el aura, el brillo del Ditela era tal que Graciela Martínez estuvo insistiendo ese beso en el correo que tiene con Romero Brest, a quien conocía más, para que él influyera en Villanueva y le consiguiera una fecha, ¿no? Hay algo curioso de este espectáculo, es que en el medio había una batería y el baterista de jazz Néstor Astarita, que es uno de los mejores bateristas de jazz de Argentina, hacía un solo de batería mientras ella se cambiaba. Era muy, muy curioso eso. Para dar una idea de lo que dije recién, el lugar que tenía el Ditela más o menos en el 66, 67, no en Buenos Aires, sino en el mundo, yo en el archivo encontré una carta de Yayoi Kusama escribiéndole a Jorge Romero Brest, donde le pide una fecha para exhibir en el Ditela, después de haberlo conocido en Nueva York. Fíjense que Yayoi Kusama recién exhibió en Buenos Aires en el Malva en el 2013, o sea, pasaron 46 años después de esa carta. Tardaron en contestarle, no sé si Romero Brest le contestó, pero tardaron bastante. Seguimos. Bueno, nada, para completar un poco este mapa de danza actual, o este perfil fantástico de Humberto Rivas, de Marilú Marini, otro producto argentino for export, que también conviene ir a ver cada uno de sus espectáculos cada vez que vuelve. Esta foto tiene su importancia porque es para el espectáculo que cerró el Ditela, con el que cerró tanto la parte de teatro como la de artes visuales, que ya había empezado la temporada 70 sin muestras, y esto es creo que es en junio del 70, que se hace la última función de María Lucía Marini, es Marilu Marini, donde bailaba también música súper, además de algunas piezas de Stravinsky, bailó The Doors, que ella los había visto en Nueva York. No conozco a nadie más que haya visto, ningún argentino que haya visto The Doors en su momento, solo en película, después. Y bailó Manal, y bailó Spooky Tooth, o sea, como que ese contagio, entre la música pop y el arte de vanguardia era permanente en el Ditela. Bueno, la imagen, también que cristaliza esta generación, esta Nouvelle Vogue de Lirolai que se consagra en el Ditela con el auspicio de Romero Brest, es la tapa de primera plana, la tapa que dice Pop gigante, de agosto del 66. O sea, Primera Plana había dado a Berni en tapa cuando fue la muestra del Ditela, pero esto era un poco más jugado porque eran artistas muy nuevos, pero que estaban, por lo que yo pude reconstruir, con lo poco que había de televisión en esa época, se la pasaban en los sets de televisión. Eran invitados permanentes en los programas de la tarde, donde los llevaban a hacer happenings sin tener la menor idea de lo que podía pasar. Marta Minujín metió un caballo en Canal 7, o un burro al que le había puesto dos tarros de pintura de cada lado y lo hacía moverse y que volcara la pintura en un lienzo. Cosas que parecían de Batman, ¿no? Del Batman ese de los 60, el Batman pop de la tele. Bueno, ahí están
tengo que apuntar con el ojo láser, pero si vamos de derecha a izquierda, Miguel Ángel Roldano, no, Charles Quirru, Miguel Ángel Rondano, Dalila Pusovio, que es la que tiene el vestido que dice Dalila, Edgardo Jiménez, Pablo Mesejian, Delia Cancela, Juan Estopani, Susana Salgado y Alfredo Arias. Susana Salgado es la que yo llamo la hermanita perdida, porque, digamos, ganó el premio Ditela 66, la odiaron todos por eso, y nunca más. Con la plata del premio se fue a Nueva York y no volvió más. Yo no la pude encontrar para el libro tampoco. Bueno, obviamente que en esa foto faltaba alguien y es Marta Minujín. Acá en una foto del 66. Marta Minujín también viene de la vanguardia del Lirolai y pasa al Ditela. Ella participa en una muestra colectiva, creo que en el 61, ya muy, muy joven, y rápidamente va dando, digamos, pasos muy... Digo, cada año de Marta Minujín en los 60 es un poco como los Beatles, o sea, que cada año de los Beatles son como 5 o 7 de ahora, ¿no? Y entonces ya presenta las obras con colchones en Lirolai, y luego, bueno, llega la consagración total en el Ditela cuando hace con Rubén Santantonín la Menezunda. Lo que estamos viendo ahí es el ingreso a la obra, el ingreso a la obra original, que como saben es un laberinto, si lo pudieron ver en la reconstrucción que se hizo en el Moderno, que era una idea de que tenían ella y Santantonín y los colaboradores, que eran David Lamelas, Pablo Suárez, Floreal Amor, Leopoldo Mahler y Rodolfo Prayón, muchos que participaban de la Mesa del Moderno. Leopoldo Mahler era primo de Marta, y los otros dos, Prayón y Floreal Amor, son prácticamente casi imposibles de reconstruir. Yo hice todo lo que pude, pero no se sabe muy bien qué hicieron en la Menezunda. Y bueno, la obra causó una conmoción absoluta en los medios. No fue la más vista, como se cree, pero sí fue una obra, al ser una obra en la que se podía entrar de a 8 personas, se armaban colas que daban la vuelta manzana por Paraguay, y sí es cierto que la muestra se estiró 10 días, y el último día quedaron 3.500 personas afuera haciendo presión contra los vidrios de la entrada del Ditela, que de milagro no explotó, ¿no? Ahí le vemos a Marta consagrada con los neones de fondo. La revista Gente la había presentado como la diosa de la Menezunda en ese momento, y de ahí en más ella acaparó toda la atención sobre la obra, al punto de que ya se olvida de que la hizo con Rubén Santantonín, que fue una creación realmente de los dos, a pesar de que ella siempre lo mantiene. En el libro yo cuento que hay otras 2 versiones de Laberinto similares a la Menezunda, por lo menos en el testimonio oral, sin pruebas de bocetos ni nada, que son aportadas por Dalila Pusovio y Luis Wells, y con en el caso de Pusovio directamente, en el caso de Wells es una sugerencia apenas, de que hubo del lado de Minujín o de Santantonín, digamos, le echaron el ojo a esos otros laberintos. A mí lo que me da más la sensación, después de haber reconstruido la historia por detrás de esta obra, es que había ideas que estaban en el ambiente del Moderno, de los bares que hacían, digamos, galaxia con el Moderno, que eran constelación mejor con el Moderno, que eran el Coto, el Augustus y algunos más bueno, el Garden, que es el único que queda. Según Marta, la obra se empezó a charlar en el Moderno y se terminó en el Garden haciendo los dibujos. Y según Pusovio, el nombre, que es del lunfardo, Menezunda, que quiere decir lío, o también se le decía una droga que se le daba a los caballos para que corrieran más, es del lenguaje del turf, es muy porteño. Según Pusovio, el nombre se lo puso Emilio Renart, que era un artista mendocino que participaba también de esa mesa del Moderno donde estaban ellas. Ahí lo vemos a Santantonín con Marta trabajando. Bueno, Marta en ese momento estaba embarazada de su hijo Facundo, con lo cual hay muchos testimonios de que Santantonín se cargó el trabajo físico de la obra junto con Lamelas, sobre todo porque Pablo Suárez también ya en ese momento estaba afuera, había ganado una beca y se había ido a Estados Unidos.
Pero esa es una muy linda imagen del archivo de Marta, donde los vemos armando. Yo creo que esa es la parte de los cosméticos, donde las chicas que entraban a la Menezunda podían ser maquilladas por un equipo como de Avon, ¿no? Bueno, vamos a cambiar, vamos a salir un poco del Centro de Artes Visuales, nos vamos a ir a la parte de música del Ditela y fundamentalmente a lo que era el Laboratorio de Música Electrónica, que había tenido un desarrollo muy embrionario en el 64, con algunas máquinas traídas, y máquinas grabadoras de cinta y demás, osciladores, todos esos materiales que se usaban para componer. La música electrónica tiene que ver y no tiene que ver con lo que hoy llamamos música electrónica, que es la música, digamos, de las raves y demás, sino que en ese momento, para situarlos pronto en el tema, la música electrónica es la que era generada por máquinas, sin ninguna otra intervención de instrumentos ni nada por el estilo. En cambio, la música concreta era generada por ruidos de la realidad. Si yo golpeo esta mesa y lo grabo, eso es música concreta. Y luego estaba la música electroacústica, donde convivían, digamos, piezas que usaban por ahí un piano, pero con cintas grabadas, ¿no? Bueno, este señor que vemos en la foto es Fernando von Reichenbach, el director del Laboratorio de Música Electrónica y para mí el George Martin del Ditela, porque cualquier idea que se le ocurría a los que hacían teatro para utilizar... la sala del Ditela tenía una característica muy interesante, que es que era muy angosta, pero tenía como... era muy larga, entonces se utilizaba, por primera vez se utilizó, digamos, la pared como ciclorama, se proyectaba y se usaba mucho el audiovisual, ¿no? Y Reichenbach había desarrollado todo tipo de instrumentales y de equipos ad hoc para algunos efectos especiales en las obras. Su máxima invención, sin embargo, fue el conversor gráfico analógico, que traducía la escritura, no necesariamente de pentagrama, sino un dibujo en música, en sonido, digamos, más bien, ¿no? Uno podía dibujar, y de hecho Jorge de la Vega, antes de morir, que ahora lo vamos a ver, estaba pensando en hacer un disco de música electrónica, aprovechando esta invención de von Reichenbach, que tuvo, digamos, algunos compositores argentinos llegaron a hacer obras. Uno fue el que mencioné antes, Ariel Kuznir. Y bueno, luego cuando se desarmó el Laboratorio de Música Electrónica, esta máquina pasó del Teatro San Martín al Centro Cultural Recoleta, terminó luego en un depósito de la Universidad de Itela, y en algún momento que se hizo limpieza, los empleados la confundieron con basura, porque claro, piensen que esto es el año 69, 70, 30 años después parecían, digamos, televisores viejos, o que habrán pensado, a nadie se le ocurrió que esto era un instrumento. Y bueno, lamentablemente fue desensamblada y tirada a la basura. Bueno, les hablaba antes del Living Theatre como una de las vertientes que tomaron posesión del escenario del Centro de Experimentación Audiovisual del Ditela. Y acá vemos en la foto a Mónica Dowek y Manuel Merino Gutiérrez, que era un español que estaba viviendo en Buenos Aires en ese momento, en una obra que realmente marcó la época, que fue Libertad y otras intoxicaciones, que era una adaptación de algunos cuadros del Living Theatre que Mario Trejo había visto en Europa. Mario Trejo había estado viajando por todo el mundo, había trabajado con Bertolucci en cine, era un poeta. Quizás lo conozcan por ser el letrista de Pájaros Perdidos de Piazzolla. Y esta obra era muy choqueante. Los testimonios que yo tengo se parecen mucho a los que habrán visto ya en los 80 los primeros espectáculos de la Organización Negra, por ejemplo, o el Teatro Sanitario de Operaciones. Era una obra en la que además él incorporaba muchos no actores. La mayoría no eran actores, sino que eran gente del moderno. Y le gustaba incorporar, había ingleses, alemanes, polacos, yugoslavos, incorporaba gente que hablara en otro idioma para que dijera cosas que no se entendían en el escenario. Y era una obra que todos los que la vieron, digamos, salieron con la cabeza dada vuelta. Esa es la metáfora, me lo dijo, no sé, alguien de Lelutier o actores que participaron.
Los actores se bajaban del escenario y reptaban por los pasillos y a veces la gente le pegaba patadas. Era una obra muy radical, digamos, de teatro, ¿no? Por supuesto. Bueno, vemos de nuevo, habíamos visto antes una instantánea de Futura. Acá vemos otra puesta de Arias, que la muestro básicamente porque aparece un personaje diteliano que era muy importante en las puestas de Arias y que era la actriz Maru Chabó, que era modelo también. Había todo, digamos, una escena de modelos, actrices ditelianas en ese momento. Otra era Perla Caron, quizás bastante más conocida porque después estuvo bastante en la tele. Y la misma Nacha Guevara había pasado por el modelaje. Bueno, Maru Chabó eran varios hermanos, los Bo, que participaban, nada que ver con Armando, aclaro, que participaban de los espectáculos de Arias, y Marucha era como su fetiche, su actriz fetiche, hasta que se enfermó y fue reemplazada por Marilú Marini, ¿no? en París. Pero bueno, en esa foto está con Roberto Plate, que fue su pareja durante algún tiempo, y la obra se llamaba Love and Song, un juego de palabras con Lobizón, el Love and Song, tenía mucha música, eran básicamente cuadros que representaban música casi sin texto, y era también una especie de mirada ácida sobre este café concert que había empezado a ganar la Sala de Villanueva y al que Arias odiaba, digamos, de algún modo, ¿no? Hasta el día de hoy lo sigue diciendo. Bueno, otra leyenda, digamos, del CEA, del mundo Villanueva, es el actor cordobés Jorge Bonino, actor, por decirlo de alguna manera, quizás hoy debiéramos decir más bien performer, del que lamentablemente no se conservan filmaciones de sus espectáculos y muy pocas fotos. Esta es una, pero es posterior al espectáculo con el que él se presentó en Ditela, que se llamó Aclara ciertas dudas, que tenía la característica de que él se presentaba con un pizarrón y algunos elementos más, y hablaba en una lengua inventada. Él había inventado un lenguaje, lo que se llama glosolalia, y la gente se volvía loca. Realmente también fue un éxito total, y Villanueva lo trajo por recomendación de Marilú Marini, que fue realmente una figura muy aglutinante dentro del Ditela, porque este es un caso, ¿no? Ella lo vio en Córdoba, lo recomendó y Villanueva le dio fechas sin haberlo visto. Eso es algo que pasaba todo el tiempo. Villanueva ni siquiera iba a los ensayos, o sea, confiaba absolutamente en las puestas, más allá de que algunas eran un fiasco. Hay montones de obras de teatro. El Ditela era febril la actividad, había a veces, un viernes por ahí había 3 funciones de obras distintas. Y Bonino hizo 2 espectáculos y todos como a sala llena y pasando, digamos, la cantidad de tiempo que le había sido asignada de entrada. Y hoy por hoy, bueno, es una leyenda total. Hay un libro de Héctor Libertela sobre Bonino que es genial. Se lo puede ver en una película de los fines de los 70, principios de los 80, haciendo el papel de un cura, pero no tiene nada que ver, digamos, con lo que hacía en Ditela, que después repitió a mediados de los 70 en el Teatro San Telmo, que era el espacio del arquitecto Gieso, ¿no? Bueno, Bonino, lamentablemente no tenemos imágenes. Yo me basé en una grabación de él que hizo, digamos, un asistente de von Reichenbach para poder reconstruir cómo era un espectáculo de Jorge Bonino. Bueno, otro hito, digamos, de la Sala del Ditela fue abrir el espacio para lo que era el comienzo del rock argentino, que fue de algún modo una vanguardia popular, por lo menos entre el 68 y el 73. Lo que vemos acá es una tira de contactos de almendra que se usó, son como cuartos perfiles medio como policíacos, que se usó para proyectar mientras ellos tocaban, ¿no? Eso le hicieron las fotos. Yo no sé si esto fue en la sala de ensayo ahí en Arribeños o en el mismo Ditela, eso no lo recuerdo. Pero bueno, sí que fue el debut de Almendra en Buenos Aires en el marzo del 69. Habían tenido un pequeño show en Mar del Plata en ese verano y en un ciclo que se llamó 3 espectáculos Beat, donde también participó Manal. El tercer grupo se llamaba El Sonido de Hilbert. Es un grupo que en YouTube, si lo buscan, lo van a encontrar. No pasó nada. Y de hecho no tocaron, se suspendió la fecha porque no vendieron entradas.
las suficientes entradas como para hacer el espectáculo. Almendra fue el que más gente llevó, fueron casi 140 personas, que era un montón, digamos, porque ni siquiera habían salido los primeros simples de Almendra todavía. Era un grupo del que habían salido notas en las revistas de la época como Pin Up, y también Villanueva le dio la sala para hacer un show, y ellos pensaron que Rodolfo García, que bueno, lamentablemente murió hace muy poco, cuenta en el libro que ellos pasaron al mediodía por el Ditela, estaba la boletería en la entrada y estaba como era en el San Martín, recuerdan que tenía esos cositos, me acuerdo las entradas con agujeritos en la madera, algo así, y estaba todo. Y dijeron, bueno, ya fue. Y a la noche, cuando llegaron para probar sonido y demás, ya estaba casi todo vendido. Luego del éxito de este primer ciclo, hubo más recitales en Ditela, que yo también lo reconstruí en el libro, porque eso estaba realmente perdido, esa información. Y por ejemplo, tocó Tanguito con el nombre de Ramsés VII, que es la foto de la tapa del disco póstumo de Tanguito, esa que está sentado en un taburete con un bafle acá arriba. Esa fue hecha en el Ditela, por ejemplo. No sabemos por quién, pero fue hecha en el Ditela. Y hay recitales míticos que es una pena que no hayan quedado grabados, como el de un trío muy efímero que se llamó El Huevo, que era Miguel Abuelo, Pomo, que después fue el baterista de Papos Blues y de Invisible, y Carlos Cutaia, que era un personaje muy diteliano, que está presente a lo largo de mi libro, aparece por todos lados, porque componía muchas bandas sonoras de las obras de teatro y estaba, digamos, en el medio entre el mundo del CLAEM de Ginastera y el departamento de Villanueva, ¿no? Pero bueno, ahí ya sumado como miembro a un trío. Después también tocó Arco Iris, y después los artistas, los grupos de La Plata, o sea, la Cofradía de la Flor Solar. Inclusive hubo un recital de un grupo súper mitológico que es Diplodocum Red and Brown, que es donde debutó Sky Bailinson, el guitarrista de Los Redondos, ¿no? Pero en ese momento fue sin él porque estaba de viaje. Bueno, todas cosas que yo encontré revolviendo el archivo y volviendo a hablar con los protagonistas. Bueno, dentro de esa parte de música popular, digamos, pero con un toque de vanguardia del Ditela, aparece Jorge de la Vega, ya no el pintor neofigurativo, el del grupo célebre de Machó, de la Vega, Noé y Ernesto Deira, sino el cantautor, el juglar, que le dio canciones también a Nacha Guevara y a Mariquena Monti, y en esta foto es un primer plano de él presentando El Gusanito en un espectáculo que hizo con Jorge Schutzheim y Mariquena Monti, justamente que nombraba recién. Acá vemos, sí, en su faceta, digamos, de artista plástico, de la Vega había participado en algunos premios Ditela, no llegó a ganar ninguno, pero sí Romero Brest le da la sala principal para hacer la muestra en blanco y negro, que es cuando él vuelve de Nueva York, totalmente transformado por la experiencia del ácido lisérgico y de la cultura pop in situ. Es en ese momento que él pinta un retrato de Jimi Hendrix increíble, y lo que estamos viendo es el rompecabezas, que luego puedo pasar al Malva, que es una obra icónica del Malva también, que ahí se vio por primera vez, ¿no? Bueno, lo que decía antes, en ese, digamos, momento en el que el Ditela toma un poco parte de la escena del Café Concert, es que irrumpe de alguna manera Nacha Guevara como cantante. Ya había hecho algunas cosas como actriz, en un espectáculo que se llamó Men Sana in Corpore Sano, dirigida por su pareja de ese momento, que era Norman Brisky. Pero en Nacha de Noche se larga a hacer un repertorio muy influenciado por la chanson francesa y lo que se decía en ese momento la nueva canción, donde se mezclaba un poco la canción de protesta con algunas vertientes del nuevo cancionero del folclore. Y ella solo trabaja con un guitarrista y un flautista, y es el repertorio hecho, hace canciones de la Vega, de un humorista que se llama Carlos del Peral, y realmente se consagra porque al principio tiene una crítica un poco fría, pero luego de que estrena la Doble Cero, que se le había escrito
el crítico de Primera Plana Ernesto Yo, que era una canción que hablaba sobre la máquina que usaban en la comisaría 15 para cortarle el pelo a los chicos que prácticamente cazaban en la puerta del Ditela, en las racias que eran permanentes. Él la empieza a comentar en Primera Plana, la empieza a recomendar en la guía semanal de Primera Plana, que tenía una influencia absoluta sobre todo sobre ese target, y ella se consagra realmente al punto que luego hace otro espectáculo que se llama Anastasia Querida, con Alberto Favero, que es lleno total todas las funciones, incluida la del día, no recuerdo ahora qué día es el día que el hombre llega a la luna en el 69, pero inclusive ese día yo lo comprobé están en el archivo de Ditela, están los cargos de boletería, y me fijé y fue a sala llena, cuando todo el mundo estaba mirando en la tele a Neil Armstrong rebotando, o no, como dicen algunos, lo filmaron quizás en un canal, pero bueno, Nacha llenaba el Ditela. Y otros también que aparecieron en esa escena son Lelutier, primero con el nombre y Musicisti. Acá los vemos en Blancanieves y los 7 pecados capitales, en la segunda obra que estrenan como Lelutier en el 69, que era una genialidad porque era, digamos, la obra era como el diálogo entre Blancanieves y un psicoanalista, en el momento en que el psicoanálisis estaba en un auge absoluto en la clase media porteña. La gente se psicoanalizaba no solo, sino 3 veces por semana a veces. Y ellos captaron muy bien eso en este espectáculo. Ahí lo vemos a Marcos Munstock en primer plano, con uno de los instrumentos creados característicos de Lelutier, en la época que eran liderados por Gerardo Massana, ¿no? Que fue un poco el que inventó todo ese concepto de los luthiers y los instrumentos estos estrambóticos. Y también tuvieron un éxito tremendo en Ditela, y de ahí en más, tanto Nacha como Lelutier se desprendieron un poco de la obra diteliana y hicieron carrera con su propio nombre. Volviendo a la parte de artes visuales, muestro esta foto de Julio Leparc con sus propios anteojos cinéticos, porque la muestra de Leparc en el año 67 fue la más vista en la historia del Ditela. Llevó 159.287 personas en 20 días, que es una barbaridad. Hoy mismo sería una barbaridad. Imagínense, el 67, no tengo idea de Buenos Aires, pero tenía seguro 1/3 de la población que hoy, y estoy simplemente especulando, no me puse a fijarme el dato, pero era una ciudad más chica en todo sentido. Sin embargo, esta muestra rompió con todo, inclusive con la idea que había sobre cierto público del Ditela. De hecho, yo rescaté una publicación que se hizo donde se dejaba un cuaderno para que la gente escribiera lo que le pasaba con la obra de Leparc, que era algo que no se hacía. Ahora hay libro de visitas, en ese entonces no se hacía. Fue una especie lo hicieron a propósito, fue una especie de indagación. Y nada, los comentarios son increíbles y se nota que es un público que es totalmente, en algunos casos, ajeno a la escena artística, pero que se sentía atraído por la curiosidad que despertaba el Ditela en los medios. Pero cuando empezó, esto se dio en Telenoche, además, se vio en la tele. La idea de la obra cinética de Leparc que sigue causando conmoción. Hace poco, la muestra en el CCK fue también multitudinaria, la del Malva también. Ya en ese momento atrapó, digamos, a la gente con esa idea de que el espectador podía ser parte de la obra, ¿no? Bueno, en ese sentido también, otro hito del Ditela es Situación de Tiempo de David Lamelas, que si recuerdan lo nombré como uno de los participantes de la Menezunda, que eran 17 televisores que transmitían sin antena, o sea, la imagen, el ruido blanco, se llama ruido blanco, ¿no? La imagen blanca, la pantalla, y la indicación de la obra era que había que estar 8 horas frente a esta lo que se llama hoy videoescultura, que en ese momento tampoco... Nada de esto tenía nombre, o sea, en el Ditela se estaba inventando todo, nada era una instalación, nada era una performance, o sea, esto era... Videoescultura es una idea que aparece después, o media art, son todos nombres que les da la historia del arte a partir de los 80. En ese momento era una experiencia, porque no era ni una escultura, ni un cuadro. Entonces, los artistas, en realidad hago un paréntesis para explicar esto, los artistas con el premio 66 que ganó Susana Salgado, se enojaron tanto que fuera otorgado ese premio, que le propusieron a Romero Brest que no iban a participar más de los premios, sino que querían
que la plata que había para los premios, que era buena, se repartiera entre una cantidad de artistas y que no ganara ninguno, que los dejaran hacer lo que quisieran. Romero Brest aceptó, lo cual fue revolucionario porque rompió con fíjense, la idea de los premios venía de la idea de los salones del siglo XIX, o sea, había ya un siglo de tradición en eso, y se rompe de un año a otro acá, o sea, en el mismo año en realidad, porque hay un premio internacional 67 y después ya vienen las experiencias 67. Y la obra esta de David, para mí, es el ícono de las experiencias 67, ¿no? Él dice que, por supuesto, que él no estuvo nunca 8 horas frente a su propia obra, y que quizás el único que haya estado sea el que se llamaba Don Gustavo, que era, digamos, el que cuidaba, el de maestranza, el portero del Ditela. Él especula con que a lo mejor él estuvo 8 horas, digamos, expuesto frente a esta obra, pero ni él ni Romero Brest lo hicieron. Bueno, vamos ya terminando este recorrido con lo que fue Experiencia 68, o sea, después de Experiencia 67, que fue un éxito realmente, se hace Experiencia 68 y es donde empieza el fin del Ditela, de algún modo, por la radicalización de los artistas, por esta libertad, por este dejar hacer de Oteiza y de Romero Brest. Bueno, entre los artistas que convoca Romero Brest para las experiencias está Roberto Plate, a quien yo ya había mostrado en una obra de Arias. Roberto Plate realmente era lo que se dice un diletante. En esa época le decían Picasito, pero no era ni pintor, ni actor. No se sabe bien qué hacía. Después se consagró un poco como escenógrafo. Era un poco también una especie de galán del moderno. Y en realidad esta idea que es muy conocida, digamos, por quienes conocen la historia del Ditela, que es el baño público, había presentado otra idea primero Plate, que Romero Brest se la rechaza, que era reemplazar. En el Ditela había una escultura de Henry Moore, que creo que ahora está en la universidad, en la entrada, que era de la colección Ditela, que expliqué antes. Y entonces Roberto Plate le propuso a Romero Brest, me río de contarlo, sacar la escultura de Henry Moore, llevarla al zoológico, ponerla en una jaula y traer al león del zoológico, que habría un león en esa época, y exhibirlo en el Ditela, en una jaula también. Romero Brest le dijo que no, que era altamente improbable, que era muy complicado y le pidió que presentara otra idea. Entonces Plate había presentado en una muestra del Teatro San Martín un simulacro. Esto es un antecedente de Leandro Ehrlich, para que se den una idea de lo que llama arquitectura fake que hace Leandro Ehrlich. O sea que ya lo hacía Plate en los 60. Había hecho un ascensor falso, y el tema que él contaba que la gente hacía cola hasta que se daba cuenta de que tocaba y no pasaba nada, pero automáticamente al toparse con la forma ascensor, mientras el otro por ahí estaba ocupado o estaba subiendo y bajando, se armaban filas ahí, hasta que alguien se daba cuenta de que no. Entonces, esa era su idea, esa era la idea que él tenía en la cabeza en ese momento, querer confundir al espectador con elementos de la vida real que estaban involucrados de una manera, como se dice hoy, voy a usar la palabra de moda, disruptiva. Bueno, ahí sí, esto sí que era disruptivo. Y esto fue más disruptivo todavía, porque agarró y armó el simulacro de lo que era un baño público. Consiguió los muñequitos que se usaban, digamos, en los bares. Romero Brest lo aceptó. La obra se llamaba El baño público. Y dejó adentro una tiza, creo. O él me dijo un marcador. Yo no creo que haya sido un marcador. Tiendo a pensar que fue una tiza. Lo dejó. Pensando en que, como en todo baño, se escribían cosas, ¿no? Como ya sabemos todos los que fuimos al baño de un bar, digamos, cuando se podía ir. Bueno, la cosa es que empezó la muestra, ya había habido episodios de mucha tensión entre la policía municipal y el Ditela, se habían pedido que se cambiara, en Jaspion, por ejemplo, que la mostré antes, se había pedido que se cambiara una parte del guión porque si no la daban de baja, se había bajado Señor Frankenstein, una obra de Rubén de León y Carlos Cutaya, y en este caso alguien que entra al Ditela a ver Experiencia 68 entra al baño y lee algunas cosas que decían, y entre ellas una que decía, bueno, onganía puto. Y entonces va a la comisaría 15 y hace la denuncia formal.
que habían insultado al presidente de la Nación. Bueno, inmediatamente, lo que están viendo es la faja de clausura de la policía municipal. No puedo llegar a leer, pero bueno, está en el libro. Se cierra y se transforma, con el cierre, se transforma en otra obra, porque a las dos personitas, hombre y mujer, del baño, que no tenía sanitarios el baño, quiero aclarar, no se podían hacer cosas adentro del baño, solo escribir, le ponen un policía de cada lado. Entonces, durante varios días, mientras las otras obras de Experiencia 68, la muestra no se cerró, se clausuró esta obra, pero con los dos policías parados al lado, era como o sea, seguía siendo una instalación, o sea, los policías se convirtieron en performers, y eso se me ocurrió a mí cuando leía, pero lo más loco es que lo dice primera plana, y Romero Brest, además, dice una cosa genial cuando le preguntan por la obra, en lugar de quejarse o de agarrársela con plate, como hubiera hecho por ahí algún director de un museo, ¿cómo hiciste esto? Él en la prensa dice una cosa genial que es, fíjense lo que provoca el arte contemporáneo, dice que alguien ve esto en un baño, en un bar, y no se le ocurre ir a hacer una denuncia, pero lo ve acá y sale y hace una denuncia. Me parece de una genialidad y de una radicalidad para un tipo, digamos, que ya tenía como 60 y pico de años, ¿no? No, era mucho mayor que sus acólitos, digamos. Y bueno, la cosa es que los artistas, en solidaridad con Plate, que no puede mostrar su obra, hacen lo que yo llamo el Mayo francés argentino, que en realidad fue el Cordobazo, pero un año después, porque sacan todas las obras a la calle y las tiran y arman una barricada en el mejor estilo del Mayo francés, cerrando la calle Florida, que no era peatonal todavía, con lo cual terminan las obras en la Comisaría 15 y también muchos artistas van a parar a la Comisaría 15, como Juan Stopani, que había presentado una obra que el nombre ya era genial, no lo voy a recordar ahora, pero que era una modelo que tenía un turbante, y creo que eran 200 metros de tela o algo así, un delirio, porque le salió el turbante y la tela daba la vuelta a toda la sala del ditel y llegaba hasta la puerta y había manzanas en el recorrido y la gente se comía las manzanas, y se llevan la tela y bueno, y él la va a buscar. Es todo un episodio muy, muy increíble, y hay en el libro una entrevista a la modelo que posa, que es disparatada, el diálogo entre el periodista y la modelo, que es la obra. Porque, por ejemplo, el periodista le pregunta cosas y ella le dice, bueno, pregúntele al artista, yo soy la obra, ¿no? Cosas que solo el Ditela podía generar. Bueno, y llegando al final ya, otra obra icónica de Experiencia 68, quizás la más icónica, que es la tapa que yo elegí para mi libro, es esta foto de Oscar Boni, el autor de la obra, que también era fotógrafo, que es la familia obrera, ¿no? Consistía en una escultura viva, o sea, una familia que no era real, en realidad se había armado con un casting, quiero decir, no eran padre, mujer e hijo, y que él les pagaba, digamos, la obra era que le pagaba al padre de familia, que era matricero, el doble de lo que ganaba en la fábrica donde trabajaba, ¿no? Una especie de denuncia, pero imagínense de qué Argentina estamos hablando, que inclusive en esa época un matricero ganaba bien y se podía comprar un Fiat 600, y si tuviera que hacer esta obra Boni o cualquiera hoy, tendría que poner una familia indigente, o sea, que no tenían, es un universo absolutamente distinto. Y el chico está escolarizado, está estudiando. De hecho, muchas de las quejas que había era cómo ese chico no está en la escuela o en la casa. Bueno, venimos a una discusión actual, no estaba ni con Zoom ni presencial, estaba estudiando en un centro de vanguardia. Y lo genial de la foto que sacó Boni es que es una familia que va a ver una familia real que va a ver Experiencia 68 y queda enfrentada a la obra. Con lo cual, esa idea de borrar el límite entre arte y vida que había empezado en Lirolai y en el Moderno y se consumó en el Ditela, yo creo que llega a su máxima expresión en esta foto, porque imagínense, es como si pusiera un Matisse, se pusiera a mirar un Picasso, es lo mismo. O sea, obra y espectador ya no hay registro, no hay diferencia prácticamente, y me parece que llegó muy lejos Boni con esta obra, que es muy imitada, sobre todo por un artista español que se llama Serrano, que contrata también gente para hacer performances y ponerla en situaciones límite y demás, pero que bueno, nosotros la verdad que el copyright lo tenemos en Buenos Aires con la familia obrera. Cierro con esta foto justamente de Oscar Boni como fotógrafo, con todo su arsenal. Después Oscar Boni
Va a salir del Di Tella convertido en el fotógrafo prácticamente casi oficial del rock argentino. Es el que hizo la foto de muchas de las tapas de los discos de entre el 68 y el 72. Bueno, y cerramos entonces este recorrido por 50 imágenes en 50 años del Di Tella con La familia obrera de Boni, que para mí es una obra icónica de la historia del arte argentino, de la historia del Di Tella y también de la historia de cómo el arte contemporáneo consiguió trascender sus propios límites. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando García y muchas gracias a todos ustedes que están acá conectados con nuestro auditorio virtual. Muchas gracias.